El Señor me da la oportunidad de compartir esta palabra, la cual viene a confrontarnos, porque el Señor quiere que cada día nosotros seamos mejores. ¿Cuántos saben eso? El Señor quiere que lleguemos a lugares que ni nos imaginamos, hermanos. El Señor siempre tiene un buen pensamiento para nosotros. Y entonces, hoy, siguiendo esta serie de palabras que el Señor nos ha dado a través de cada uno de los hermanos y ministerios que nos ha tocado compartir sobre las heridas de rechazo, las heridas del alma. Me toca ahora exponer esta presentación que se titula La madurez en el cristiano. Ya nos han instruido por medio del Espíritu Santo, cada uno de los que me han antecedido, en todo esto que impide que nosotros tengamos esa libertad, ese crecimiento, esa madurez en el espíritu. Los traumas en el alma siempre tienen consecuencias. Y entonces a veces no nos damos cuenta que nuestra falta de compromiso, nuestra falta de madurez, nos impide accesar a grandes cosas que el Señor tiene para nosotros y de las cuales nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. No es casualidad que hoy estemos aquí escuchando esta palabra, porque el Señor quiere hacernos crecer, pero el Señor no puede hacerlo si yo no estamos dispuestos a que el Señor trabaje en nosotros. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como queremos, como pensamos que estamos bien. Y la misma palabra nos confronta diciendo que el hombre en su propia opinión cree que va en camino recto, pero su final es final de muerte. Si el Señor nos dice esto, es porque sabe que nos gusta hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Mas no es como nosotros queremos, sino como Él dice que lo hagamos. Amén. Entonces vamos a poner esto en manos de nuestro Señor, que sea su Santo Espíritu el que nos lleve a toda verdad y que nos dé ese entendimiento, que nos renueve el entendimiento para que podamos entender lo que Él quiere decirnos hoy. Cierra tus ojos, vamos a poner esto en manos del Señor. Amado Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos que tú estás en nosotros y en medio de nosotros. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos corrige, nos redarguye y nos enseña tus pensamientos, esas buenas obras que tú tienes para nosotros. He aquí a tu iglesia, Padre, que estamos dispuestos a recibir tu palabra, porque ya no queremos ser los mismos, ya no queremos cargar con estas heridas de rechazo y con todas las consecuencias que llevan consigo al no enderezar nuestro camino, al pensar que vamos bien, al estar cómodos, al no ser activos en tu obra. Te pedimos perdón, porque tú nos has hablado muchas veces y de muchas maneras, mas nosotros hemos sido sordos, hemos sido ciegos y hemos sido mudos para expresar tu palabra cuando es necesario que la expresemos. Sí, Padre, perdónanos y ayúdanos a verdaderamente cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de ver las cosas. Tú nos has dado tu mente, la mente de Cristo, para que entonces podamos hacer las mismas cosas que Cristo hizo y aún mayores, dice tu palabra. Tú lo dijiste y nosotros lo creemos, Padre. Por
Por eso es que estamos aquí con corazón dispuesto a que tú nos hables, a que nos hagas entender y nos muestres el camino por el que debemos de andar. No dejes de fijar tus ojos sobre nosotros, pues sin ti nada seremos, Padre. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos, alabamos tu nombre, porque a ti te ha placido revelarnos tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a empezar. La madurez. Vamos a hablar lo que el mundo, primeramente lo que el mundo entiende por madurez. Y para ello vamos a ver primeramente lo que es la definición secular de madurez. Y esa definición dice de esta manera: dice que es el periodo de vida en el que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. ¿Qué nos dice esto, esta definición? Que es un periodo entre la niñez y la vejez. Y si lo vemos cómodamente, pues entonces vemos que es la edad adulta. Pero nosotros hemos visto que no se requiere ser adulto para ser maduro. Yo conozco muchos jóvenes que son maduros y también conozco muchos viejos, y quizá entre ellos yo, que no somos maduros. Entonces, esta definición es un poco vaga. Y vemos otra definición que dice que es el buen juicio o prudencia o sensatez. Esto ya se acerca más a lo espiritual. Y todo esto tiene que ver con el desarrollo, con el progreso, con el crecimiento, con la mejora y con la perfección de cualquier ser humano. El Señor ha cuidado a su pueblo, y dentro de lo que secularmente se habla, verdaderamente nosotros tenemos que llegar a tener buen juicio o prudencia o ser sensatos, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos testigos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no podemos dejar de ver que las cosas que el hombre ha estudiado y que ha analizado para que poder manejar estándares, para manejar parámetros y establecer rangos de lo que implica la madurez, y lo hacen con estudios que van aplicando sobre todo con los pequeños, pues todos en un momento dado vamos creciendo. Y dice entonces que se establecieron parámetros de evaluación, los científicos lo han hecho, han establecido parámetros de evaluación y rangos en donde se ve cómo el crecimiento en los seres humanos se presenta de manera atípica o mala, de manera buena y de manera óptima. Cuando los pequeños van creciendo y nos vamos dando cuenta que todo esto está íntimamente relacionado con la edad, pues no es normal que una persona crezca y no pase por cada una de estas etapas del crecimiento. Entonces vemos que la madurez tiene esos niveles, y los científicos han establecido que esos niveles van en función de lo físico, de lo intelectual y de lo emocional. No podemos nosotros estar contentos cuando vemos que nuestro hijo va creciendo de manera física, pero no va desarrollándose de manera intelectual o de manera emocional. Entonces, los médicos que conocen estos parámetros van determinando si su crecimiento va siendo acorde uno con el otro, pues todos, lo repito, están ligados con respecto a la edad. Vemos cómo en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, y así sucesivamente van cumpliendo con estos requisitos de crecimiento. Y cuando un médico detecta que no hay algo que está bien, nos sugiere que llevemos a nuestros hijos
a estudios, análisis que determinen qué es lo que está pasando en cualquiera de estas etapas del crecimiento. Pues no es normal que una persona tenga 15 años y mida menos de 1 metro. Entonces los médicos aplican terapias y nosotros los padres nos damos cuenta que son necesarias para que vayan creciendo físicamente, pero al mismo tiempo intelectualmente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque como lo decía hace rato, hay gente que crece, pero nunca madura. Intelectualmente no crecen, emocionalmente no crecen. Y entonces eso hace que en la escuela, que en el trabajo o en donde se está desarrollando no alcance niveles de excelencia. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, porque desde pequeños no se fijaron, porque muchos dicen, no, déjalo así, no pasa nada, él es así, pero al rato va a madurar. Pero pasan los años y no maduran, hermanos, en cualquiera de estas áreas. Y entonces llegamos a la conclusión de que debimos de haberlo revisado. Y esto los médicos se han encargado de que nosotros cuidemos. ¿Cuántas madres hay aquí? Y saben que es importantísimo llevar a nuestros hijos al pediatra constantemente. Cuesta caro, pero más caro es que el niño crezca con deficiencias, las cuales desde temprano, cuando se detectan, pueden ser mejoradas o pueden ser realmente superadas. Quizá hay algunos traumas en los que no puedan ser superados, pero el padre junto con el médico y la madre no se quedan quietos, someten a sus hijos, porque eso lo hemos hecho todos, a ciertas terapias de crecimiento, para que todos ellos cumplan con la función en cada una de las etapas de la vida. Y así, hermanos, del mismo modo, como nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos naturales y tenemos cuidado de ellos, también debemos de preocuparnos por el crecimiento de nuestros hijos espirituales. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos prospectos de líderes hay aquí? Yo creo que todos, ¿no, hermanos? Porque estamos aquí para cumplir un propósito de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos espirituales tengan ese crecimiento que el Señor tiene en expectativa de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor tiene un propósito para cada uno? ¿Cuántos sabemos que tiene un propósito para todos nosotros como iglesia? Entonces estamos aquí porque queremos cumplir ese propósito, pero hay algo que nos ha pasado en nuestra vida que no nos permite realizarnos, que no nos permite crecer, que estamos nosotros temerosos y no nos atrevemos a participar, porque por eso no todos estamos envueltos en la obra. Y aun cuando no todos estamos llamados para tiempo completo dentro de la iglesia, todos estamos llamados de tiempo completo para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios donde quiera que estemos. Entonces, de todos modos, estamos llamados de tiempo completo, unos dentro de la iglesia, que son nuestros pastores y todos los ministerios, diáconos y algunos otros, pero a ti y a mí, donde estemos, donde nos desarrollemos secularmente, ahí el Señor quiere utilizarnos, pero quiere utilizar gente que verdaderamente entiende la palabra, que verdaderamente la muestra, que verdaderamente es maestro, porque todos tenemos que enseñar la palabra, de alguna manera tenemos que hablar de ella y hablarla con denuedo, para que entonces la autoridad de la palabra surja a su efecto. El Señor dice que nunca su palabra regresará vacía, que siempre cumplirá con el objetivo por el cual fue lanzada. Y si estamos siendo utilizados en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra empresa, entonces ahí la palabra queda sembrada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros
como parte de ese crecimiento, dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se nos ha dado un estándar, se nos ha dado una posición a la que tenemos que aspirar, y esa posición habla de perfección. Y cuando la palabra de Dios habla de perfección, habla de madurez. Por eso es que nosotros tenemos que llegar y estar, no es la palabra afanados, pero sí perseverantes, para alcanzar lo que el Señor dice que debemos de alcanzar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo, del error, hacernos creer que no podemos, hacernos creer que eso no es para nosotros, hacernos creer que no tenemos tiempo, hacernos creer que no es esa palabra para nosotros, esa misión no es para nosotros. Entonces esas son las artimañas que se utilizan para que nosotros caigamos en el error y entonces no perseveremos en lo que el Señor quiere. Si el Señor nos está diciendo que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y de la estatura y de la plenitud de Cristo, y el Señor Jesús dijo que iguales cosas que Él haríamos y aún mayores, quiere decir que podemos o no podemos llegar a este nivel. Entonces, hermanos, el Señor tiene la convicción, tiene la expectativa de que nosotros debemos de crecer, no estar cómodamente sentados y ver cómo pasa el tiempo. Pues no es normal que un hermano tenga muchos años en la iglesia y no crezca. Eso no es normal. Así como nos preocupamos porque nuestro hijo no lleva un crecimiento físico normal, también nos tenemos que preocupar porque un hermano de nosotros, un hijo espiritual nuestro, no crezca. Somos los responsables, hermano. Si nosotros como líderes o ministerios no nos preocupamos por el crecimiento de la iglesia, entonces ¿cuál es nuestra función? La misma palabra nos dice que tengamos cuidado por el estado de nuestras ovejas. ¿De quién son las ovejas? Dilo fuerte. ¿Y a quién se las ha delegado? A todos aquellos que estamos delante de ellas. Se los vuelvo a decir, no solo aquí en la iglesia, sino donde quiera que estemos. El Señor tiene ovejas y hay que pastorearlas, hay que traerlas aquí. Amén. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa plenitud, y si nosotros no cumplimos con esto, con este principio, pues entonces nuestra función, las expectativas que Dios tiene para nosotros, pues no se están cumpliendo. Es entonces que debemos nosotros de tomar en cuenta que algo está pasando en nuestra vida, porque no nos estamos decidiendo a crecer. La madurez espiritual implica 5 aspectos, hermanos, que van ligados uno con otro, pues no podemos hablar de ellos sin hablar de todos al mismo tiempo. Y dice la palabra de Dios que tenemos que ser sabios, porque sin sabiduría, hermanos, sin la sabiduría de Dios no podemos andar bajo el temor del Señor. Dice su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Y dice también que los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Cuántos insensatos hay aquí? Gloria a Dios. Porque nosotros queremos saber más, queremos conocer más a nuestro Dios, queremos saber cómo agradarle, queremos saber cómo caminar con Él. Amén. Entonces, si uno de los principios es andar en sabiduría, tenemos que buscar la sabiduría. El libro de Proverbios nos habla muchas veces sobre la sabiduría. Nos da el testimonio de que es algo importante que tenemos que tener para nuestra vida.
El amor, hermanos, que es la esencia de nuestro Dios, no puede llegar a nuestra vida si nosotros no estamos siendo temerosos de Dios, porque entonces hacemos las cosas como nos place. Pero si andamos en el temor del Señor, al que agradamos es a Él, y entonces el amor, que es una decisión, puede venir a nosotros. Decidir amar a la iglesia, decidir amar a nuestro hermano. Pero sin el temor de Dios, sin la sabiduría, no podemos llegar a esas instancias. ¿O quién de nosotros, díganme, puede amar como Dios ama sin el temor de Dios? Entonces tenemos que tener el temor de Dios para que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Y así entonces no seamos insensatos y despreciemos la sabiduría, que es un principio. Y fíjense cómo lo relaciona con el segundo aspecto, el conocimiento o la inteligencia. Y dice el mismo libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde? ¿Quién la da? ¿Quién la da, hermanos? ¿Sí estamos aquí todos? Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia y el conocimiento del Señor? Su palabra. De Jehová vino todo esto que está aquí. Entonces, el segundo principio es buscar la inteligencia o el conocimiento, porque Dios nos lo da a todos. Él nos ha dado el mismo espíritu, y el mismo espíritu es el que nos revela. Entonces, si nosotros buscamos el conocimiento y la inteligencia, vamos entendiendo cuál es el propósito de Dios para nosotros. Punto número 3 dice, entendimiento. El Señor quiere que seamos entendidos. La palabra de Dios habla muchas veces en la Biblia sobre el entendimiento, y si vemos el puro libro de Proverbios también habla muchas veces ahí, pero a lo largo de la Biblia, de la palabra del Señor, nos habla del entendimiento. Y si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, como lo dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no tenemos, gloria a Dios por ese amén, si nosotros no tenemos el entendimiento, ¿cómo pues podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios? No lo podemos entender. Pero entonces nos damos cuenta que tenemos que ser transformados, y el único que nos puede transformar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tercer punto. Vamos al cuarto. El Señor nos habla de la ciencia. Y dice el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Si nosotros andamos en el temor de Dios, en el conocimiento y en la inteligencia que vienen de Él, por su palabra, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces podremos nosotros hallar la ciencia de los consejos. El Señor nos aconseja siempre, de día y de noche. El Señor nos está aconsejando. Entonces, tenemos que hallar la cordura y la ciencia de lo que el Señor nos habla. El libro de Proverbios dice al principio que es un libro que está escrito para que adquiramos cordura y podamos dar consejo. Es un libro el cual no podemos dejar de escudriñar, pues habla de nuestro comportamiento y de la actitud que debemos de ir cambiando día con día. Y punto número 5, el Señor nos habla de la prudencia. Y dice el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículos de 2 al 4, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Se fijan cómo todo interviene en la sabiduría?
Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. ¡Wow! ¡Wow! Sabiduría, inteligencia, entendimiento, ciencia y prudencia son los principios que el Señor quiere que nosotros pongamos en nuestro corazón, porque eso es lo que nos va a hacer crecer, eso es lo que nos va a hacer madurar en el Espíritu. El cristiano verdadero siempre va a buscar el desarrollo, siempre va a buscar la madurez, porque si no lo hacemos, hermanos, estamos yendo en contra del propósito de Dios para nuestra vida. Aquel que no crece y que no madura de la misma forma que naturalmente alguno de nosotros no lo pudo haber hecho, entonces acarreamos ciertas consecuencias. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para nosotros? Un propósito profético desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios nos ha profetizado desde antes de la fundación del mundo, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que cumplamos ese propósito. Pero ¿qué es, si nos falta desarrollo y madurez, cuál es la primera consecuencia que nosotros vamos a enfrentar? Si estamos hablando que tenemos un destino profético. La primera consecuencia que vamos a enfrentar es quedar corto de nuestro destino profético. Si nosotros no crecemos, ¿cómo podemos entender lo que el Señor quiere que hagamos? Entonces, vamos en contra de la profecía que Dios puso en cada uno de nosotros. Dice la palabra que Jesucristo crecía y se fortalecía en el Señor. Y entonces, de esa misma manera, estaba hablando cuando Jesucristo tenía 12 años y se llenaba de sabiduría, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que también crecer y fortalecernos y llenarnos de sabiduría. No escuché ningún amén, pero el Señor Jesús lo hizo. ¿Y quiénes son seguidores de Jesucristo? Todos nosotros somos seguidores de Jesucristo. Entonces tenemos que crecer y fortalecernos y llenarnos de sabiduría como Él lo hacía a los 12 años. Amén. Dios nos marcó con un destino profético y dice su palabra en el libro de Jeremías que desde antes de la fundación del mundo nos conoció y desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre nos profetizó. En el caso del profeta Jeremías, lo profetizó para ser profeta a las naciones. A lo mejor tú no tienes ese llamado de profeta, ni yo. Pero lo que sí tenemos es la profecía, la obra que Dios quiere que hagamos. Pues Él dice que tiene buenos planes para nosotros, para que andemos en las buenas obras que de antemano Él propuso para que anduviésemos en ellas. ¿No dice así su palabra? Entonces, a lo mejor no somos profetas, pero sí nos conoció desde antes de la fundación del mundo y sí nos profetizó. ¿Cuántos saben que Dios hace acepción de personas? Lo dije al revés, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios a todos nosotros nos profetizó. Entonces, tenemos que ir en ese propósito de Dios. No podemos quedar cortos con ese destino profético, hermanos. Pues si no, entonces estamos caminando al revés. Y si caminamos al revés, ¿cuál es la senda del justo? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así quiere que caminemos el Señor, que vayamos creciendo, no que nos quedemos cortos de nuestra profetización, sino que al contrario, que la cumplamos. Punto número 2. Si nosotros no maduramos, hermanos, corremos el riesgo inminente de desechar nuestro potencial. ¿Cuántos saben que el Señor ha puesto potenciales en nosotros?
Amén. Dios nos creó con ciertos dones, con habilidades, con destrezas. El Señor puso en nosotros cosas que podemos utilizar de manera natural, pero también nos puso dones de poder. Y la única forma que no podamos nosotros llegar al potencial que Dios nos ha puesto es precisamente por la falta de madurez. Nosotros creemos que el Señor nos dio los talentos y los dones para glorificarlo a Él. Y entonces tenemos que utilizarlos y no abortarlos, hermanos. Unos en la música, otros en el servicio, otros en la alabanza, otros en la palabra. Y a Él, el Espíritu puso a cada uno dones como le plació. Entonces no nos quedemos cortos con nuestro potencial. El Señor quiere utilizarnos grandemente a través de los dones que nos ha puesto. Por eso no nos podemos nosotros limitar al Señor y decirle: Señor, a mí dame el don de sanidad. No, Señor, a mí dame el de hacer milagros. No, yo quiero ser maestro. No lo limitemos, hermanos. El Señor nos usa como a Él le place. ¿Se imaginan al apóstol Pablo yendo entre las serranías y los collados y los lugares altos y de repente los endemoniados, y decía: híjole, yo no tengo este don, que venga el hermano Silas, por favor, ayudarme, porque yo no puedo echar fuera demonios? ¿Se imaginan al apóstol Pablo así? Pues no, ¿verdad? Él se dejaba usar por el Espíritu, y todos los dones que el Espíritu le placía fluían del apóstol y de cualquiera de aquellos hombres que utilizó grandemente el Señor. Por eso nosotros no queremos encasillarnos con un don. Gloria a Dios porque tengamos el de sanidad, gloria a Dios porque tengamos el de milagros, pero no nos debemos de conformar. Nuestro potencial es mayor, hermanos. ¿O creen que lo que están haciendo ahora es lo único que tiene el Señor para ustedes? Yo no lo creo. Yo creo que el Señor tiene muchas más cosas para nosotros. Entonces tenemos que estar nosotros desarrollando ese potencial, pero solamente la madurez nos va a llevar a adquirirlo, a poderlo esgrimir, porque la palabra de Dios es poder. Entonces, si nosotros abortamos nuestro potencial, ¿qué clase de testigos somos de Jesucristo? Pues no somos testigos de Él. Él es poder. Amén. Entonces no podemos nosotros quedarnos cortos en esto. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, y el profeta Ageo nos habló de ello, que la gloria postrera será mejor que la primera. Como empezamos, hermanos, no quiere el Espíritu de Dios que terminemos. Él quiere que crezcamos, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Y dice: y daré paz en este lugar. ¿Quién lo firma? Dice nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Eterno. Amén. Entonces, si la gloria de Dios va a ser mejor después que al principio, ¿qué esperamos, hermanos? Para seguir creciendo y seguir madurando, para buscar la revelación del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos revela. Entonces no podemos nosotros quedarnos cortos en el potencial que el Señor nos ha dado. Amén. Punto número 3. Si nosotros no maduramos y no crecemos, hermanos, lo que estamos corriendo el riesgo también es de restringir la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos herederos de Dios hay aquí? ¿Cuántos coherederos juntamente con Cristo? Si nosotros somos eso, hermanos, entonces sabemos que juntamente con Cristo estamos llamados a sus riquezas en gloria, no solo para el mundo venidero, sino también para este mundo. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Entonces, si sabemos que nosotros estamos llamados para ser coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas en gloria, tampoco podemos restringir por nuestra falta de madurez alcanzar ese nivel de revelación para obtener las riquezas en gloria. ¿O qué? ¿Cristo se equivocó al decir que cosas iguales que Él haríamos? Cristo no se equivocó. Confirmó la palabra que el Padre le dijo y lo hizo físicamente porque confirmaba todo lo que decía. Él, al mismo tiempo que hablaba, lo mostraba.
Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. No podemos solamente esgrimir la palabra de Dios, sino mostrarla. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. Amén. Y a eso estamos llamados nosotros, a utilizar el poder de Dios para la gloria de Dios. Amén. Siempre habrá entre nosotros, hermanos, que se queden atrás, que no quieran crecer, que les dé temor enfrentarse al propósito de Dios. Pero es precisamente cuando nosotros tenemos que hacer vida lo que dice en Hechos, que dice que perseveramos los unos por los otros. Y al decir perseverar los unos por los otros, precisamente es no dejar que nadie se quede atrás, porque todos estamos llamados a lo mismo. Hace rato les comenté que Dios tiene propósitos para nosotros personales, pero también los tiene como iglesia. Y la unidad a la que nos llama aquí es para lograr precisamente eso, que todos lleguemos al conocimiento del Altísimo, que nadie se quede atrás. Si nosotros no tenemos esa revelación, tenemos que buscarla, hermanos. Pero únicamente perseverando en esto, en cumplir los propósitos de Dios, es que podemos alcanzarlo. No podemos seguir de otra manera. Por eso es importante que atendamos esos foquitos que se nos prenden de alerta cuando vemos que algo no está bien. ¿Cuántos saben que en las máquinas de precisión o en los automóviles simplemente hay indicadores que se prenden cuando algo no funciona bien en el coche o en la máquina? ¿Cuántos lo saben? Pues de la misma manera, hermanos, que se prenden indicadores en un tablero para decirnos que algo no está funcionando bien, también hay indicadores que nos muestran la madurez en la que estamos caminando o la inmadurez en la que nos estamos moviendo. Entonces tenemos que estar alertas de esos indicadores. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros se les prende el foco del aceite y no hace caso del carro? ¿Dejamos que el carro se quede sin aceite? ¿Qué nos hace hacer ese foquito que se nos prendió? Llevarlo al mecánico, ¿verdad? Si uno de nuestros hijos tiene un mal que es atípico de todos los demás compañeros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí con su mal? ¿Ya se le quitará? No, corremos con el médico. Los cristianos, los que creemos en Cristo, tomamos autoridad y decimos, te vas en el nombre de Jesucristo. Pero estamos corrigiendo el mal, estamos acudiendo de la manera que hemos sido enseñados en esa alerta. El mundo secular en lo suyo, pero nosotros en lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que esos indicadores de inmadurez tenemos que combatirlos. ¿Y cuál es el primer indicador de la inmadurez? No quiere cambiar esto. Help. Ya se me trabó esta cosa. A ver, uno de multimedia que me venga a decir aquí qué está pasando, porque no quiere cambiar. Sí, la 12. Entonces vamos a ver los indicadores de la inmadurez. Hay muchos, solamente vamos a analizar uno que otro, porque todos debemos de esforzarnos y de entender lo que algo no está bien en nuestra vida. Primer indicador de inmadurez. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente inestable en la iglesia? O en nuestro trabajo. ¿Cuántos hemos visto gente inestable? ¿Ninguno? ¿Nada más yo? Pocos hemos visto gente inestable.
a lo mejor nos consideramos inestables, hermanos, por eso no queremos levantar la mano. Todos tenemos inestabilidad, hermanos. No nomás los demás, todos tenemos inestabilidad. A veces no nos gusta sujetarnos a las cosas y pensamos que no es el momento para hacerlo. Pero la inconsistencia, la fluctuación, la vacilación de la gente inestable es el estado, es su modo de vivir. No quiere comprometerse a nada. Si en lo secular o en lo espiritual muestra esa inconsistencia. Viene a la iglesia, pero llega tarde. Si se trata de diezmar, dice, no, hoy no siento diezmar. Hoy como que el Espíritu no me dice que diezme o que ofrende. Somos inestables, hermanos. Cierto es que a veces no tenemos para ofrendar o para diezmar, pero la consecuencia de eso es nuestra, porque el Señor siempre nos da abundantemente. Entonces, si nosotros somos inestables, vamos a mostrar esa vacilación siempre en nuestra forma de caminar. La vacilación, la turbación, no nos permite crecer. Nos mantiene estancados o lo que es peor, a veces hasta descendemos de nivel. Ustedes lo ven en lo secular. A mí me tocó ver muchas personas que decían que podían con un puesto, con una función, pero a la hora que la desarrollaban, no llegaban a los estándares que se requería. Pues también aquí, a veces nosotros nos comprometemos y le decimos al Señor, sí voy, heme aquí, envíame a mí. Y después de haberlo hecho, llegamos a nuestra casa y dices, ¿para qué me comprometí si tengo esta otra cosa que hacer? Mostramos la inestabilidad. No somos consistentes, pero el que es maduro no actúa por emociones, sino por convicciones. Porque saben en quién ha creído, hermanos. No nos extrañemos que no tengamos los aumentos de sueldo que se tienen para nosotros, pues si somos inestables. Aquí el Señor quiere llevarnos a sus riquezas en gloria, pero somos inestables. ¿Cómo pues las vamos a obtener? ¿Quién paga mejor? El Señor paga mejor, pero ¿cómo paga? Conforme a nuestras obras, hermanos. ¿Cierto o falso? No los escucho, hermanos. ¿Sí están aquí? Si se sienten regañados, hermanos, quejas al tercer cielo. Porque es palabra de Dios la que se está hablando. No es sentimentalismo, no es emoción. Todo está sustentado en la palabra del Señor. Entonces nosotros no podemos guiarnos por sentimientos, por emociones, sino por la convicción de que Dios cumple su propósito en nosotros. Amén. Punto número 2. Otro indicador de inmadurez es que no asiste a la iglesia. Le da flojera. Siempre tiene un pretexto para no venir. No, es que me van a dar un trabajo. Hoy, precisamente, me van a dar un trabajo. No, es que me sentí cansado. Es el único día que tengo para levantarme tarde. Siempre tenemos un pretexto para dejar las cosas de Dios atrás o para después. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado a nuestro Dios, que siempre nos da lo mejor, le hemos dado lo último? ¿Cuántos, hermanos? Yo lo confieso. No todos lo confiesan. A veces nos sentimos mal, o nos regañaron en la iglesia y ya no queremos ir, o voy y me siento hasta allá atrás para que no vean que llegué tarde. A mí me extraña mucho, sobre todo en el grupo de liderazgo, que todo el mundo llega y se toma muy literalmente que los postreros serán los primeros. Se lo toman bien literal, hermanos. Y llegan y se ponen hasta atrás para no ser vistos. ¿A quién quieres engañar? ¿A Dios? No puedes. ¿A los hermanos? Pues a lo mejor sí. Pero ten valor y llega y siéntate adelante. Sé valiente y confróntate a ti mismo de que estás siendo inestable, que no das el tiempo al Señor para llegar a tiempo a tus compromisos. Entonces, hermanos, son indicadores de inmadurez, porque el maduro
cumple sus deberes, cumple con sus hechos lo que se ha comprometido con el Señor. Si el Señor te levantó o tú te propusiste para hacer una función aquí, pues cúmplelo, esfuérzate. Pocos amenes, hermanos. Entonces, estos foquitos rojos se prenden, pero no nomás los ve el que sabe que está haciendo las cosas mal, los ve primeramente el Señor, pero también los vemos los demás. Hay quienes no les gusta que le diga, oye hermano, pues esfuérzate, llega temprano, pues tú te comprometiste. No les gusta que se les diga. Y se olvidan que la ofrenda a Dios, primero tiene que ser tu actitud hacia Dios y después tu ofrenda. Porque si no, no se agrada de ti el Señor, tampoco de tu ofrenda. Y si nos hemos comprometido con el Señor, entonces cumplamos con el Señor. Amén. Eso es ser maduro, eso es caminar sin fluctuación. Otro indicador, tiene cansancio emocional. No, ya me quiero ir de esta iglesia, no me gustan las predicaciones, creo que el Señor me está diciendo que me vaya a otro lado, allá me tratan mejor, aquí el pastor tiene consentidos, aquí no me atienden, mejor me voy. Y nos olvidamos que los emocionales, hermanos, en todos lados quedan mal, porque todo lo empiezan, son bien entusiastas, pero nada terminan. Esas emociones son las que no quiere el Señor. El Señor quiere que tengas emociones, sí, pero para ser edificado, que te muevas emocionalmente para querer más del Señor, mas no para empezar y no terminar. Ese indicador que tiene el cansancio emocional es otro foquito rojo que no deja de parpadear. No debemos de ser nosotros fluctuantes emocionalmente. El maduro está sujeto siempre al lugar donde el Señor lo plantó. ¿Cuántos saben eso? El maduro tiene la convicción de que si el Señor lo trajo aquí con un propósito, el Señor lo va a cumplir. Entonces, si nosotros estamos actuando fluctuantemente, estamos impidiendo que el crecimiento, no lo podemos alcanzar, hermanos. Otro indicador, y dice la carta a los Hebreos: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Tenemos que imitar a aquellos hombres que tienen fe, porque por eso el Señor nos plantó aquí. De lo contrario, si los que nos dan la palabra no nos inspiran en la autoridad de la palabra y en tener fe que lo que se está diciendo viene de Dios, entonces viene ese cansancio emocional. Entonces nos sentimos como que no embonamos en este lugar, nos sentimos bastardos en este lugar. Y aquí hay puros hijos, no bastardos. Amén. Entonces, otro indicador de inmadurez, hermanos, es que el inmaduro compara iglesias. Siempre va a estar comparando lo que se dice aquí, lo que se hace aquí y lo que se dice y se hace en otro lado. Pero no le satisface nada, porque se va de este lugar y llega a otro y es lo mismo, está un tiempo, pero después también se va, porque finalmente tampoco le agradó la otra iglesia a la que se fue. Pero, ¿qué dice el Salmo, el libro de los Salmos en el capítulo 1, versículo 3? ¿Qué nos dice, hermanos? A ver, ese versículo creo que lo repetimos todos y nos lo sabemos de memoria. Bueno, dice que seremos plantados
junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el que es maduro no anda en esas cosas, hermanos, comparando iglesias. Qué bueno que oigas palabra del Señor donde quiera que tú la escuchas, qué bueno, pero toma lo bueno y desecha lo malo. No sea que también por tu fluctuación tomes lo malo pensando que es bueno. ¿Cierto o falso? A veces nos equivocamos y creemos que una palabra no era para nosotros y otra sí era para nosotros. Pero a veces nos equivocamos tomando lo que no debe ser, lo que el Señor nos ha dicho que tomemos, lo que no está escrito. Entonces, seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Punto número 5. Cuando se es inmaduro, tampoco se es sincero. Una persona que es inmadura nunca va a reconocer delante de alguien que es inmaduro. Por el contrario, siempre cree que está haciendo las cosas bien. Dice la palabra en Proverbios que el necio cree que sabe aconsejar más que 7 que lo saben hacer. Y a veces somos así de necios. Pensamos en que nosotros tenemos la razón, pero no somos sinceros ni con nosotros mismos. Lo peor de todo es que nos engañamos a nosotros mismos. Reconozcamos a veces que no hemos llegado a ser más que como los fariseos, hermanos, que nos hemos equivocado, que no hemos dicho exactamente lo que teníamos que decir, ni hemos hecho exactamente lo que teníamos que hacer. Hemos sido hipócritas, hemos sido sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, pero por dentro puros huesos podridos. Seamos sinceros, porque este indicativo de falta de sinceridad nos lleva a ser fluctuantes y decir, no, pues ya cambiaron el horario, ya es más tarde, ya es más temprano, no, mejor no voy, sigo en la fluctuación. Pero el que es maduro, no importa las circunstancias que está pasando, él cumple, él va. Amén. ¿Por qué? Porque su compromiso es con Dios, porque ha entendido, su entendimiento ha sido renovado, ha entendido que el compromiso es con Dios, no con nuestro pastor al que amamos, o con nuestra apóstola a la que amamos. Ellos son los que dan cuenta de nosotros, como lo habíamos leído anteriormente, pero obedeciéndolos a ellos, le damos honra al Señor. Entonces no tenemos que sujetar a nuestros pastores, tenemos que estar siempre levantándole sus manos, porque de lo contrario debemos entender que aquí el único que da las órdenes es el Señor, nadie más. Amén. Punto número 6. El inmaduro tiene este otro indicador, que es incapaz de asimilar una dieta sólida. Decía el apóstol Pablo, no les puedo hablar como adultos, les tengo que hablar como niños espirituales, debiendo ser ya maestros, solamente quieren recibir y no quieren dar. Entonces, el alimento sólido es una dieta que nos nutre mucho más eficazmente que el alimento sólido, físico. Estoy hablando del natural, del espiritual. Ese alimento sólido que hay que masticar es el que nos nutre, es el que verdaderamente nos va a hacer crecer. Y si nosotros no somos capaces de asimilar esa comida sólida que nos da el Señor, pues entonces nos vamos a empachar. Vamos a oír palabra que el Señor tiene para nosotros y vamos a decir que esa no es para nosotros. Y no es casualidad, hermanos, que tú escuches una palabra y que digas, esa no es para mí. Porque cuando tú estés cumpliendo con lo que el Señor te está diciendo en esa palabra o en esa porción de la palabra, y es para todos los demás, tú tienes que perseverar en lo que el Señor está diciendo, porque a lo mejor lo estás haciendo bien, pero si te lo estás haciendo oír es para que perseveres en ello, no para que digas, no, yo sí cumplo con eso es para otros. No, hermano, si el Señor te lo está haciendo oír es para que perseveres en ello, para que no dejes
el buen camino que estás llevando en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la soberbia, viene la altivez, pero también viene el quebrantamiento y viene la caída. Nosotros no podemos suponer que ya hemos alcanzado todo, sino al contrario, tenemos que extendernos, tenemos que perseverar. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros no hemos asimilado la dieta sólida, es momento en que empecemos a verdaderamente alimentarnos de la palabra del Señor, verdaderamente escudriñarla para que nos lleve al crecimiento y no seamos incapaces de esa dieta sólida que el Señor habla, porque el apóstol Pablo lo decía de una manera tremenda en su primera carta de respuesta a la iglesia de Corinto, en su capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya no es momento, hermanos, en que nos estén dando los rudimentos de la palabra. Ya tenemos que ir a más, a otro nivel de revelación, porque de lo contrario, pues entonces esos foquitos nunca se apagarán, siempre seguirán prendidos y nosotros siempre seguiremos abajo. Un punto más. El que es inmaduro tiene este otro indicador: discrepa con todos. El inmaduro discrepa con todos, nunca está de acuerdo con nada. Él siempre cree que tiene la razón, pero que nadie le quiere hacer caso, que nadie lo comprende, que él no puede estar entre nosotros porque no es de nuestro nivel. Entonces, no, hermanos, Dios no nos hizo para contender entre nosotros mismos, sino nos hizo precisamente para soportarnos entre nosotros mismos. ¿No dice así su palabra, que nos soportemos entre nosotros mismos? Discrepar es no estar de acuerdo con alguien o con algo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo ahorita. Eso es discrepar, discutir, alegar. Entonces, hermanos, si algo no nos place, pues investiguémoslo, escudriñémoslo. No seamos esa gente de choque. Algunas veces tenemos que contender, como lo dice la palabra, fervientemente, pero por la fe, mas no por ver quién es mayor o quién sabe más. De eso no se trata, hermanos. Tenemos que ser maduros, darnos cuenta que a veces tenemos la razón, pero que a veces no la tenemos, porque no todo lo sabemos. ¿O alguien que está aquí lo sabe todo? La palabra dice que el que cree que sabe mucho no sabe nada. Y si el Señor te dice que no sabes nada, es porque verdaderamente estamos en esa posición delante de Él. Si nosotros tuviéramos aquí el estándar para ver nuestro crecimiento y dónde está Cristo, nos llenaríamos de tristeza, porque a lo mejor ni a los talones hemos llegado, hemos crecido. ¿Se imaginan? Cristo aquí representado por escalas y nosotros llegando a ver cuál es la que vamos de crecimiento y darnos cuenta que somos enanos. Es tremendo, hermanos. Por eso tenemos que alimentarnos con ese alimento sólido que nos da su palabra. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? El pastor nos ha hablado mucho sobre los cristianos carnales, que sí tienen a Cristo en su corazón, pero son manejados por la carne. Aún nos cuesta trabajo cedernos al Señor. Y en el libro del apóstol a los Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya no podemos nosotros dejarnos dominar por la carne, o no vamos a llegar al estándar nunca de que se nos ha marcado para la madurez, que es Cristo Jesús.
Ya no podemos estar en ese nivel, ya no podemos seguir arrastrados. Sí podemos equivocarnos, hermanos, sí, todos nos podemos equivocar. De lo único que no podemos equivocarnos es de que el Señor nos dijo una verdad y la tomamos como que no era para nosotros. En eso no nos podemos equivocar, porque cuando Dios habla, Dios lo cumple. Amén. Entonces sigamos nosotros el crecimiento. Y junto a todo esto, pues están las obras de la carne. ¿Cuántos no sabemos las obras de la carne? Que están escritas en el libro de los Gálatas, el capítulo 5. Todas esas obras, hermanos, nos impiden que nosotros podamos asimilar lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, no dejemos que lo carnal siga manifestándose en nuestras vidas, pues ese indicador, si no lo eliminamos, nunca nos va a dejar crecer. Y por último, hay un indicador más, que es la incapacidad de asumir responsabilidades siendo ya adulto. Pues si se es pequeño, pues sí entendemos que no pueda cumplir con ciertas responsabilidades, pero si somos adultos en el Señor, tenemos que ser capaces nosotros de afrontar todas las responsabilidades que el Señor nos ha dicho. No debemos de comportarnos de otra manera que no seamos proveedores de lo que el mismo Señor nos ha proveído a nosotros. Dice su palabra que demos de gracia lo que de gracia nos ha dado. Y si nosotros hemos logrado un crecimiento, tenemos que ser proveedores de ese mismo crecimiento para nuestros hermanos. Como hace rato lo decía, ninguno se debe de quedar atrás. Todos tenemos que crecer, todos tenemos que perseverar, todos tenemos que ir adelante. Como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, no podemos seguir nosotros siendo gente que mostremos indicadores de inmadurez, pues ya no somos niños fluctuantes, ya no somos llevados por viento de doctrina por doquiera. Ya tenemos un lugar que el Señor nos dio, tenemos un servicio, una responsabilidad que cumplir con el Señor, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a crecer, a madurar, porque es muy importante, hermanos, que nosotros mismos nos demos cuenta que ya no pensamos como antes pensábamos, que ya no actuamos como antes actuábamos. Y aunque dice la palabra que no nos alabe nuestra propia boca, pues nos tenemos que dar cuenta por lo que dicen de nosotros, hermanos. Si eso no nos hace reflexionar, entonces ¿cómo vamos a alcanzar el nivel de madurez? Porque muchas cosas se dicen de nosotros. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen allá afuera que soy yo? ¿Y quiénes piensan ustedes que soy yo? ¿Ustedes creen que nosotros no estamos sujetos a la crítica? Claro que estamos sujetos a la crítica. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de que hay indicadores que estamos mostrando y que delatan nuestra inmadurez en el Señor, pues entonces, ¿a dónde vamos? Y si nosotros no crecemos, ¿qué esperamos de nuestros hijos? ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? E hijos espirituales. Por eso esta palabra viene a caer con respecto a las heridas del alma, porque muchas veces esas heridas del alma no nos permiten llegar a la madurez. Hemos creído cosas que el enemigo nos ha metido en la cabeza y no nos permite salir de ellas, y estamos dando vueltas en el desierto y ya llevamos muchos años. No querramos llegar a los 40 años que dio Israel en el desierto, porque acuérdense que en esos 40 años ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Entonces no le demos tiempo, no le demos largas al Señor, hermanos. Él ansía que nosotros crezcamos y maduremos, porque en todo eso hay recompensa, hermanos. Y así como hay indicadores
de inmadurez, también los hay para la madurez. Y por ejemplo, para dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué tremendo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estaba enojado aquí o no estaba enojado? El apóstol Pablo hablaba con la autoridad de Cristo. El apóstol Pablo verdaderamente estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, hermanos. Entonces a veces entendemos por qué nos empachamos con la palabra y con ese alimento sólido, porque no tenemos madurez. ¿Es palabra mía, hermanos? Es palabra escrita. ¿Y en dónde está escrita, hermanos? En el testamento que Dios nos dejó. Ahí está escrita. ¿Y quién la escribió? El dedo de Dios, inspirando a muchos hombres. Entonces, ya no seamos así. ¿Por qué? Porque dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, para que entonces sepamos lo que viene de Dios y lo que viene contra nosotros, que no es de Dios. Pero gloria a Dios que el que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. Entonces, el Señor nos da las armas y nos dice que seamos sabios, que comamos alimento sólido. Y vamos pues a lo que es un indicador de madurez. Esto es hermoso, hermanos. Yo me gozo porque el Señor siempre alumbra nuestro entendimiento. Él siempre nos quiere dar su palabra para que no tropecemos. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, algo maravilloso. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 3 cosas importantes: hablar, pensar y juzgar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque entonces un indicador, el primer indicador de madurez, ¿cuál es, hermanos? Nuestras palabras. ¿Cómo debemos de expresarnos, hermanos? ¿Cómo debemos de cuidar nuestro lenguaje? ¿Cómo debemos de dejar ya nuestro pasado, cuando éramos hablantines del mundo y nos expresábamos con palabras incorrectas? Ahora ya no. Ahora la palabra de Dios nos dice: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Qué hermoso. Que el Señor nos lleva a cuidar nuestras palabras. Y dice el Salmo, perdón, es el que acabo de leer, el Salmo 35, 28. No sé si porque estoy nervioso le pico mal. Y dice su palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 6, oíd
porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, dice el Señor. Entonces ya nos está dando la guianza de cómo deben ser nuestras palabras, tienen que ser excelentes y rectas. Y el libro de Hebreos dice en su capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, gloria a Dios por la vida de nuestros pastores, gloria a Dios por esos amenes, los amamos pastores, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué palabra nos hablaron? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es el resultado de escuchar la palabra de Dios por medio de nuestras autoridades? Que nuestra conducta va a cambiar. Amén. Entonces, gloria a Dios porque nos ha puesto autoridades que se preocupan porque lleguemos al conocimiento y podamos expresar palabras excelentes. Gloria a Dios. Y dice el libro de Santiago, le digo libros, hermanos, aunque son cartas, porque la Biblia está llena de 66 libros, amén. Solo que tenemos que diferenciar cuáles son cartas y cuáles son libros, pero bueno, de todas ellas son libros, amén. Dice la carta en Santiago 1:19, hacedores de la palabra, con eso comienza. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestras palabras como un indicador de madurez? Tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Tenemos que pensar y decirle al Espíritu Santo, dame la respuesta, no quiero hablar de mi cosecha. Tenemos que darnos ese tiempo. La humanidad lo decía, cuenta hasta 10 antes de contestar. Si la humanidad lo dice no conociendo a Dios, no porque se lo hayan inventado ellos, lo sacaron de aquí. Hay que ser tardo para responder, porque entonces vas a responder palabras excelentes. Amén. Y nos dice el apóstol Pedro en ese libro y en ese capítulo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que hablar nosotros? A ver, dilo fuerte, hermano. ¿Cómo tenemos que hablar? Inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es importantísimo que cuidemos nuestras palabras, porque ellas tienen que ser excelentes, rectas, de la misma forma que hablan nuestros pastores, siendo prontos para oír y tardos para responder, y siempre hablar inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, ese es un símbolo, es un síntoma, es un indicador de madurez. Cuando cuidamos nuestras palabras, podemos reprender a alguien o podemos ser reprendidos nosotros, porque a todos nos reprende el Señor. Pero la forma en que nosotros entendamos el mensaje es como vamos a crecer. Porque si nos reprendieron y nosotros nos ofendimos, entonces el que está ganando la batalla es el diablo, que no te está dando a entender lo que el Señor quiere. Tienes cauterizado el entendimiento. Entonces cuidemos eso, hermanos, que cuando somos reprendidos tengamos que ser sencillos para oír. Amén. Siguiente indicador de madurez. Ay, híjole, ya se me fue el tiempo. Perdón, pastor. Nadie se escapa, ¿verdad? Perdón, bueno, vamos a meter turbo. Segundo indicador de madurez, nuestros pensamientos. Híjole, ¿cuántos hemos entendido que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? Ese es el arrepentimiento, cambiar de dirección. Si antes éramos de una manera, ahora tenemos que ser de otra, contrariamente. Entonces nuestros pensamientos, hermanos, son importantísimos. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar, hermanos. Ahí está en lo que nuestro pensamiento tiene que estar ocupado. Pensando en lo que es digno, lo que es de virtuoso, no virtual. ¿Sí, hermanos? Entonces, atendamos a lo que el Señor nos está hablando, porque la misma palabra nos dice en la carta a los Romanos, como lo decíamos hace rato, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Solo así vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, nuestros pensamientos, aguas con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tienen que ser de excelencia, como nuestras palabras. Hay signos de congruencia, de incongruencia también, hermanos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos es tremendo, porque con uno que no esté de acuerdo somos incongruentes. Entonces tenemos que estar bien abusados con lo que nos dicen los pensamientos, los sentimientos, las palabras y los hechos. Los juicios. Cuando juzgábamos, dice el apóstol, lo hacíamos como niños. Pero ahora tenemos nosotros palabra de Dios para los juicios. Porque el libro de los Salmos nos dice que Él juzgará a su pueblo con justicia y a sus afligidos con juicio. El Señor siempre nos va a tratar con amor. Pero de esa manera nos va haciendo entender que también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque aquí y en muchos lados a veces tenemos que juzgar a alguien, pero no para enjuiciarlo, no para pisotearlo, sino para levantarlo. Amén. Dice el libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Quiere decir que sí podemos juzgar, hermanos. Y el apóstol Pablo nos los dice más adelante. Sí, vamos a juzgar para levantar, no para pisotear. Amén. Porque una cosa es juzgar con la justicia de Dios y otra cosa es juzgar con nuestra justicia, que es imperfecta, para aplastar a los demás. Amén. Eso hacían con el Señor Jesucristo. Entonces no lo hagamos nosotros con los demás. ¿Cuántos se duelen de lo que el Señor Jesús le pasó? Pues nos dolemos de eso, pero nos va a pasar lo mismo. Así es de que nuestros juicios tienen que ser, como lo dice el libro de Levítico, siempre con justicia. Amén. Dice Lucas, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y serás perdonado. Precisamente aquí habla de enjuiciar a alguien para pisotearlo. Eso no debe de ser nuestros juicios. Nuestros juicios ya nos tienen que ser de niños, por lo que me hicieron. Tú me hiciste esto, ahora yo me vengo, te voy a hacer pagar. No paguemos mal con mal. Amén. Dice la carta a los hebreos, es Hechos 23:3. Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú siendo para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Esto es lo que precisamente estaban haciendo los fariseos, juzgando para destruir, mas no es la voluntad de Dios. Dios nos va a poner a juzgar cosas grandes, pero entonces nosotros seamos sabios para juzgarlas. Amén. Y la primera carta a los Corintios está preciosa, hermanos. Yo quisiera leerla toda, pero por tiempo ya no va a poder ser posible. Dice en esta carta el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 10, Corintios, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos los digo, dice el apóstol.
pues, ¿qué hay entre nosotros? ¿Qué no hay? Perdón. Dice, pues, ¿qué no hay entre nosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano con hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, con una mente renovada, hermanos, en el conocimiento de Dios, nuestros juicios no pueden ser más que justos cuando el Señor nos dé la posición de juzgar. No podamos nosotros cambiar la palabra de Dios por nuestros sentimientos, porque entonces haremos escarnio de los demás, y el Señor aborrece a los escarnecedores. Entonces tenemos nosotros que tener la capacidad de tomar la promesa que el Señor nos está dando, que ninguna arma forjada va a prevalecer contra nosotros, pero solamente que nosotros no abramos las puertas, hermanos, porque de lo contrario, el abrir una puerta implica darle posesión al enemigo para que nos venga a zarandear. No es algo que debamos nosotros tener, hermanos, en mente, sino que ser renovados. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos, métete con el Señor. Porque solamente con estos indicadores de madurez del Señor va a hacer que verdaderamente nosotros podamos llegar al nivel de la plenitud de Cristo, con una mente llena del conocimiento y del entendimiento en la palabra. La manera de juzgar siempre tiene que ser con madurez. Nosotros tenemos que abordar las situaciones que el Señor ponga delante de nosotros con la capacidad, con esa capacidad que Dios nos ha dado, con esos talentos que Dios nos ha dado. Pues no es fortuito, hermanos, que el Señor nos diga la revelación del Espíritu Santo, la cual está escrita en el libro de Corintios, en la primera carta, capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, el final de este capítulo termina diciendo que nos dice que nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Y si se nos ha dado la mente de Cristo, tenemos que pensar como Él piensa, tenemos que sentir como Él siente, tenemos que hablar como Él habla, tenemos que oír como Él oye, tenemos que hacer como Él hace, y tenemos que caminar como Él camina. No sabemos a dónde nos lleve, pues los planes para esta iglesia, siervos de Cristo, son muy grandes, y hay muchos lugares a los que seremos enviados, pero se necesita gente madura, gente que verdaderamente pueda comer comida sólida. La falta de madurez espiritual no solo nos hace perder la oportunidad de llegar al nivel de revelación y de bendición que Dios tiene para nosotros, sino que nos hará vivir en frustración, en derrota, lo cual es lazo del enemigo, y nunca podremos
llegar y mostrar el fruto del Espíritu Santo, hermanos. El propósito de Dios es grande para cada uno de nosotros y para la iglesia. El Señor quiere levantar ministerios de poder, y lo quiere hacer con todos aquellos que puedan hablar sabiduría con Él, sabiduría en misterios, hermano. El Señor no te ha desechado a ti, pero yo no sé si tú te has desechado. Sé valiente y esfuérzate para que el Espíritu Santo haga su obra en ti y en cada uno de nosotros. Verdaderamente entreguémonos al Señor, pues Él tiene buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal, planes que al llevarlos a cabo podemos obtener el bien que esperamos, porque el Señor siempre ha dicho que nos hizo para bendecirnos, y nosotros en agradecimiento, en fidelidad, lo bendecimos, lo alabamos y lo exaltamos. No es casualidad, hermanos, que si no hemos crecido es porque hemos tenido una herida en el alma que no hemos nosotros sido capaces de detectar y que nos tiene sumidos en la madurez, en la inmadurez. Pero hoy el Señor quiere libertarnos a todos. Quiere que todos juntos y unánimes rechacemos todas aquellas cosas que nos impiden crecer y madurar. El Señor quiere que hoy seamos capaces de comer el alimento sólido que es su palabra para hacernos crecer. Ya basta de tanto error en nuestras vidas, ya basta de tanta fluctuancia en nuestra vida. Hoy es el día que hizo el Señor para que tú le pidas y yo le pida perdón y nos ayude mediante su Santo Espíritu a crecer, a madurar, a tener y hacer todas las cosas con sabiduría, con conocimiento y ciencia, con prudencia, por cuanto nuestro entendimiento ha sido transformado. Hoy es el día, hermano, que te enfrentes juntamente con toda la iglesia, con todos nosotros, a los retos que el Señor tiene para ti, a las expectativas que Dios quiere que cumplas para Él. Es el momento, es hoy, no es mañana, porque de lo contrario, no te quejes de que no creciste, que todos llegaron después de ti y que avanzaron y tú te quedaste atrás. Si tú has sentido, hermano, que tienes un reto que vencer, que este reto no sea tu hermano, pues ninguno de nosotros tiene que ser un reto a vencer que tú tengas. El único reto que tenemos que vencer todos unánimes es la ignorancia, la cual no nos permite crecer, la cual nos mantiene arraigados en la inmadurez. Hermanos, el propósito de Dios para nosotros es muy grande. Por eso nos dice que a través de la renovación del entendimiento nosotros llegaremos a conocer cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Si aún la desconoces, pide revelación al Santo Espíritu para que puedas conocer las grandezas que Dios tiene para ti. Si esta palabra hoy llegó a tu corazón, levántate de tu lugar y alaba al Señor con un fuerte aplauso, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.